¿acá? A las Religiones. otras religiones o sectas o como las querramos llamar, movimientos religiosos, sino la idea es, bueno, ver en algo que está fuera nuestro, poder ver si tal vez nosotros no tenemos algún vicio de error o alguna falla que podamos modificar y que sirva para crecer. Además de darnos cuenta y además, sobre todo en este caso, que sirva para ver cómo tratar a unas personas que están congregándose en este tipo de movimientos religiosos. Siempre el objetivo va a ser ese. Bien. Bueno, hoy es el Jesucristo es el Señor, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ese es el nombre completo. Jesucristo es el Señor sería el lema que tiene el lema. ¿Sí? Bien dicho. Y bueno, el gancho que tiene es el famoso pare de sufrir. La Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, le puse para abreviar, es conocida en gran parte de América Latina como con el lema pare de sufrir. De hecho, muchos dicen vamos a pare de sufrir. ¿Sí? En lugar de decir vamos a la Iglesia Universal. Todo, me parece a mí que todo lo que implementan en esta iglesia saben mucho de marketing, la tienen muy clara, hacen una buena síntesis de lo que quieren transmitir. Después que lo que transmiten es falso, es otro tema, ¿sí? Porque el cristianismo no es un lugar para parar de sufrir, sino que te fortalece para que cuando te toca el sufrimiento poder sobrellevarlo sería, no dejar de sufrir. Pero lo que ellos quieren transmitir es bien claro, pocas palabras, tiene punchy, ¿quién no quiere dejar de sufrir? Ya está. Y además la Iglesia Católica, católico quiere decir universal. Ellos adjudican, se arrogan la universalidad del cristianismo, el catolicismo. ¿Sí? Dicen ser la Iglesia universal, es decir, ellos son la Iglesia y el resto no. Esa es una de las quejas que el resto del cristianismo le hace a la Iglesia Católica. ¿Qué hizo la iglesia esta? Se pone Iglesia Universal, directamente como para competir top con la Iglesia Católica. Es un sinónimo de Iglesia Católica, es decir, una Iglesia Universal. Es un sinónimo, pero que se entiende más fácil. ¿Sí? Por eso digo que tiene mucho marketing, la tiene muy, muy, muy clara, en el sentido marketinero, por supuesto. Es uno de los movimientos religiosos más influyentes del neopentecostalismo contemporáneo. Generalmente en los libros de sectas o movimientos religiosos contemporáneos son muy pocos los que aparece la Iglesia Universal. Muy pocos. ¿Por qué? Porque es nueva, es vigente. El fundador y creador de esta iglesia sigue siendo pastor de la iglesia. Sigue siendo el obispo o el apóstol. ¿Sí? El brasilero, a ver si me fue el nombre, ahora lo vamos a ver un poco. Es decir, si buscamos en YouTube, vemos las últimas predicaciones que tuvo. Cosa que no pasa con los fundadores de los Testigos de Jehová y los fundadores de los Mormones, ¿no? Los que estuvimos viendo hasta ahora. Este es muy, muy reciente y por eso en la mayoría de los libros no aparece nada. No aparece, no figura. Este es el hombre, ¿cómo se llamaba? Edir Macedo. ¿Sí? Es el fundador y líder de la Iglesia Universal. Fundada en el 77, hace 47 años. ¿Está bien? 77, no, 48 años. En Río, yo saco la cuenta porque yo soy del 75, 2 años menos. En Río de Janeiro y se expandió rápidamente por todo Brasil y luego a nivel internacional, alcanzando presencia en más de 180 países. Su identidad se construye en torno a tres ejes. Esto en el capítulo, en el libro, lo voy desarrollando en distintas partes. Acá en esta síntesis lo puse, creo que esta sola vez lo pongo porque eh, es fundamental tener en cuenta estos tres ejes en que se basa toda su teología. La teología de la prosperidad, la primera, la guerra espiritual contra demonios y el uso intensivo de medios de comunicación. En estos tres ejes se basa todo, ¿sí? Vamos a ver que
la teología de la prosperidad es una especie, no llega a ser una teología fundamentada. No es exclusivo de la Iglesia Universal. Hay muchas iglesias evangélicas que se acercan un poco a lo que sería la teología de la prosperidad, pero la teología de la prosperidad es una frase que resume una forma de entender la iglesia. Pero no hay libros escritos sobre, digamos, no hay doctrina en respecto a la teología de la prosperidad, como cualquier otro tipo de teología, no sé, teología bíblica, teología sistemática, bueno, de eso hay mucho para leer. Teología de la prosperidad es como una especie de moda que se puso en finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Guerra espiritual, también lo conocemos, ¿sí? Dentro de las iglesias evangélicas. Y un intensivo uso de los medios de comunicación, también lo usamos las iglesias evangélicas, ¿sí? Ahora vamos a ver que el punto neurálgico, estas son las bases en lo que se sustenta. Pero la desviación más gruesa va a pasar por otros lados. ¿Sí? El movimiento se presenta como una alternativa inmediata a los problemas de la vida, pobreza, enfermedades, adicciones, crisis familiares. Surge en el 70, donde en Brasil, ahora, hoy por hoy, Brasil es uno de los países más importantes a nivel económico de Latinoamérica. ¿Sí? Latinoamérica es el principal económico, es México, y el que le sigue es Brasil. ¿Sí? Es uno de los gigantes de Latinoamérica, entre comillas, ¿no? Gigante, porque comparado con los gigantes económicos en serio no es tan grande, pero en los 70 estaba muy arruinado económicamente Brasil. ¿Sí? Muy, muy, muy por el piso. Entonces surge, bueno, no solo Brasil, todo Latinoamérica, eh, posterior a la Segunda Guerra, es como que cada vez más en declive, y cuanto más en declive va económicamente, más florecen las iglesias evangélicas. Es como una respuesta a una pregunta o a una necesidad que tiene la población. Generalmente los países ricos no tienen, no sienten la necesidad de Cristo. Y los países pobres florece más el cristianismo porque sí entienden la necesidad. ¿Sí? Esa es una, ¿cómo se dice? Una paradoja. Bueno, de ahí el eslogan, pare de sufrir, ¿no? Un pueblo donde la mayoría está sufriendo, viene a una iglesia y te dice pare de sufrir, bueno, va a tener muchos adeptos. A esto voy. Si yo pongo una iglesia en Suiza que se llame pare de sufrir, bueno, sí, obvio que tienen necesidad y sufren un poco también, pero no es algo que estén todos desesperados por parar de sufrir, ¿sí? En los países más golpeados, por eso también brotó mucho en África, ¿no? Países muy pobres. Y bueno, para de sufrir. Sí, listo, paramos de sufrir. Conecta con las expectativas de millones de personas vulnerables. Sin embargo, esta promesa de alivio se asocia a menudo a las exigencias de sacrificios materiales. Se abusan de algunas leyes espirituales, hacen uso y abuso de la ley de la siembra y la cosecha. Eso es una ley espiritual real, que dando es como se recibe. Eso es real. Ahora, si un vivo se le ocurre manipular esta palabra para que el dar sea que me lo des a mí, bueno, puede que haga estrago, ¿sí? Más bienaventurado es dar que recibir, entonces digo, bueno, yo quiero que vos seas más bienaventurado, entonces dame a mí. Por eso siempre hay sacrificios materiales que serían donaciones económicas, entrega de bienes, participación en campañas especiales con aportes, etcétera, lo que ha generado fuertes críticas y venta de merchandising de la iglesia. La Iglesia Universal del Reino de Dios es también un fenómeno político y cultural. En Brasil posee uno de los conglomerados mediáticos más grandes del país. Tiene la cadena de televisión más grande de Brasil, una de las más grandes, creo que es la segunda más grande, que es se llamaba Record TV cuando lo compra la Iglesia Universal, ahora se llama solamente Record. ¿Vieron las películas brasileras tipo Moisés? ¿Cuál otra hubo? Algo, una de Jesús, ¿no? Había también.
No sé si alguno de ustedes se enganchó con alguna de La esas. de, la de ¿Cuál? Moisés, la de José también. Ah, la de José, sí, Y otra más era, ay, no me acuerdo, pero sí, La hubo como dos mayoría o de tres. las películas Génesis. cristianas, sí, sí, Génesis también. La mayoría de las películas cristianas de última moda son las brasileras. claro. Y son de la Iglesia Universal, ¿eh? No es una producción nacional, son de la Iglesia Universal. Ojo, están bárbaras. Bíblicamente hablando, no tienen ninguna falla. O tiene alguna licencia poética y nada más. No es que con eso manipulan o uno puede decir, ay, no, esto es diabólico porque es de la Iglesia Universal. Lo que he visto está bárbaro, ¿sí? Hay mucha gente trabajando en eso. Está bárbaro desde lo técnico, desde lo artístico y desde lo teológico. ¿Sí? Pero bueno, Edir Maceo, su fundador, no solo es líder religioso, sino empresario y figura Fer, pública. Sí, André. ¿de Chosen es brasilera también? No, Chosen es americana. Ah, listo. De Chosen es uno de los productores, es no me acuerdo el nombre, el que hizo de Jesús en la Pasión. O el equipo, mejor dicho, o algo por el estilo. No, estoy mezclando. El equipo que hace de Chosen contrata al que hizo a Jesús de la Pasión, al Jesús, para hacer la película del policía que va a América a rescatar niños de la prostitución. ¿Cómo se llamaba? Salió ahora, fue muy famoso hace poco. Claro, pero es un grupo. Sí, ya sé cuál es, pero no tengo el nombre. Tim Barlack, no, Tim Barlack, No me acuerdo. ¿puede ser? Sí, me parece que sí. Pero no, no, pero ese es otro. Que es lo mismo. De Chosen tiene muchas licencias artísticas, es decir, no es que repiten lo que dice la Biblia, sino que tienen imaginación. Pero el punto es que no contradice nada de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Marcos, no, Mateo, que haga así como que es medio autista o algo por el estilo, es una licencia poética. No hay ninguna referencia en la Biblia que sea algo así, como que sea obsesivo por los números. Pero tampoco lo contradice y es muy pintoresco que sea así y muy inclusivo. Me parece genial la idea. Bueno, su fundador, eso, ¿no? Más allá de su aparente cercanía al cristianismo evangélico, su énfasis doctrinal y prácticas revelan un patrón sectario que redefine la fe en términos de éxito material y poder espiritual inmediato, alejándose del evangelio bíblico centrado en el Cristo crucificado y resucitado. ¿Sí? Si te ofrecen éxito material instantáneo y poder espiritual instantáneo, y hay algo que no está del todo bien. Sobre todo esto, no sufrir. ¿Y quién te dijo que no vas a sufrir? Al contrario, en la Biblia dice que tendremos aflicción. Teología de la prosperidad. Esto. Eso. Ah, me estaba salteando esto. Ahí. El neopentecostalismo brasileño se distinguía por tres énfasis principales, y acá lo desarrollo un poquito. Teología de la prosperidad, promesa de que la fe acompañada con pactos económicos traería salud, riqueza y éxito. ¿Sí? Es decir, fe, pacto, y eso te va a traer salud y plata. Eso no es el Evangelio. Eso tengo ganas de algo y hago que el Evangelio me diga eso. Guerra espiritual, que en la Biblia habla de la guerra espiritual, pero no necesariamente en la forma en que lo entiende la Iglesia Universal. Una visión de vida marcada por la presencia de demonios en enfermedades, problemas financieros y conflictos familiares que debían ser enfrentados mediante oraciones de liberación y rituales de exorcismo. El término técnico para referirse a la expulsión de demonios es exorcismo. Lo que saca después con la película Exorcista es como que queda como algo medio tétrico. La liberación y la expulsión de demonios es bíblica. ¿Sí? La guerra espiritual es bíblica. Ahora, no quiere decir que la guerra espiritual signifique necesariamente, esto ya lo habíamos visto en otras clases, hablar a los gritos y considerar que cualquier cosa que nos pase siempre es un demonio atrás de eso.
Porque la realidad es que muchas veces lo que nos pasa, sí, André, No hablar a los gritos, pero con autoridad. es que la autoridad consiste en eso. Generalmente el que grita es el que tiene impotencia, es decir, no tiene poder. Te da impotencia y gritas. Pero hay voz de arcángel, dice. Voz Sí, de guerra, sí, gritos de guerra. re, Re. re. Lo que digo Es, es, sí, ah, yo estaba en un grupo de intercesión y a mí me decían voz de trompeta, porque mi voz ya es fuerte. Mi, sí, a vos te decían ya voz de soy trompeta. así. Sí, Voz de trompeta porque yo gritaba fuerte, pero no era un grito loco, sino era mi tono de voz alto, claro. que parece que yo estoy retando, gritando y todo, pero no, es mi tono de voz. Está genial. Si es el don que Dios te dio. El punto es cuando solamente tomamos eso como revelación de Dios, porque también en la Biblia, si bien habla de voz de trompeta, ruge como un león, ¿no? Habla de cosas potentes, también habla de un silbo pasible y delicado. Cuando habla de Cristo, cuando define al Cristo en Isaías, del que va a venir, dice, no levantará la voz, no alzará la voz, es decir, va a hablar tranquilo. ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre que habla tranquilo? No, porque también está rugir como un león. Es decir, que siempre que nos quedemos con una sola cuestión como única, ahí está el error. ¿Sí? Que, lo mismo que esto, hay consecuencia que tiene que ver por el pecado, ¿no? Entonces yo a veces, no sé, maldición financiera. Dice, una maldición, un demonio financiero que no logre que prospere, qué sé yo. Ok, ahora me la paso endeudándome y jugando, estoy en los burros todo el tiempo jugando a los caballos. Bueno, ok, sí, hay una decisión mía. Yo no soy un títere del demonio y que él hace que yo. No, no, yo es una decisión mía, una mala decisión que hace que me vaya mal económicamente. Es como que hay cosas que son más simples, ¿sí? Entonces uno puede hacer una oración de fe, orar en contra de eso, cortar maldiciones, está bien, y después actuar en consecuencia, porque si yo vuelvo a hacer lo mismo, para que no sirve de nada orar. Y bueno, uso mediático, la radio y la televisión comenzaron a ser herramientas de evangelización masiva, llevando el mensaje religioso a millones de hogares. El punto que quiero resaltar es que ninguno de estas tres patas son en sí mismas malas, ¿sí? La prosperidad es buena, la guerra espiritual es bíblica y el uso de los medios es genial porque sirve para que el evangelio crezca. El, el problema es si solamente me centro en esto. Y si alguien que no prospera, digo, bueno, como no prospera económicamente es que está en pecado. Y no, no necesariamente, ¿sí? Tal vez no. Eh, Tomar como regla eso es irse al extremo, ¿sí? Un extremo que no es bíblico. Porque en la Biblia tenemos personas muy ricas y personas muy pobres. Y es como que eso no mueve la aguja en su relación con Dios. Bienvenido, Ramón. Bueno, en medio de esta efervescencia aparece Edir Macedo, exfuncionario público con talento comunicativo y visión empresarial. Su propuesta, estamos hablando de los años 70. Su propuesta no era simplemente predicar en templos, sino ocupar el espacio público inmediato con un mensaje directo. Pare de sufrir. Estamos con la Iglesia Universal, Ramón. Esta consigna conectó inmediatamente con las masas urbanas empobrecidas. Es un mensaje va genial, ¿sí? Para pueblos empobrecidos, para quienes la religión se transformaba en un canal de esperanza rápida frente a la precariedad del día a día. El eslogan "Para de sufrir" se convirtió en marca distintiva de la Iglesia Universal. De hecho, está registrado. Más que un título atractivo, fue una estrategia comunicacional deliberada. Traducir en tres palabras un mensaje directo, emocional y universalmente comprensible. Por eso digo que es perfecto en el punto marketinero. Sí, perfecto, es simple, es una frase muy, muy simple.
Es muy punchy, ¿por qué? Porque uno está sufriendo. Es una frase que generalmente cuando sufrimos solemos decir, quiero parar de sufrir. Entonces eso ya te lleva, vayamos a la iglesia para de sufrir. Funciona, digamos. Funcionó como una promesa inmediata de alivio, sin necesidad de elaboraciones teológicas. No apela a doctrinas complejas, sino al deseo urgente de solución. Tiene mucho que ver con los tiempos que corren de instantaneidad, de las cosas instantáneas. ¿Sí? Eh, de un tiempo a esta parte, supongo que a partir de los 60, los años 60, los años 70, cada vez con más velocidad y de forma exponencial, hay una exigencia de lo rápido e inmediato. Y no es que cesó eso, no es que fue una moda, sino que cada vez más rápido. Este, no sé si les pasa con el celu, que a veces tocamos y tarda no llega a ser un segundo en abrir algo. ¿Y qué pasó? ¿No? Porque necesitamos que sea instantáneo. Y entonces esa pulsión, esa necesidad, esa costumbre de que todo sea muy rápido y muy instantáneo, a veces lo llevamos a cosas que es imposible que sea rápido e instantáneo. El lema sintetiza la forma en que la Iglesia Universal del Reino de Dios reinterpreta el cristianismo. La fe no se presenta principalmente como reconciliación con Dios en Cristo, sino como una herramienta para eliminar males concretos. ¿Sí? Es decir, bueno, ahora tengo un mal concreto y necesito una herramienta para eh, solucionarlo. Así, la cruz se vacía de su dimensión redentora y se convierte en un símbolo de poder terapéutico contra la miseria, el dolor y la opresión demoníaca. El problema pastoral de este lema es que transforma el Evangelio en una oferta de bienestar inmediato, generando expectativas que se vinculan estrechamente a donaciones económicas y rituales de la Iglesia. El punto central son las donaciones. La esperanza cristiana que se centra en la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte es reemplazada por una fe utilitaria. Crea y, es decir, lo que te dicen es, cree y contribuye para que el dolor desaparezca. En su mensaje, la bendición de Dios se mide en términos visibles. Salud física, estabilidad económica, empleo, éxito en los negocios y armonía familiar. Al tener eso, que sea visible, entendemos que es un buen cristiano. Y si algo le falta, es que algo está haciendo mal. En eso se desvirtúa bastante el mensaje de Cristo. La pobreza y la enfermedad son interpretadas como señales de maldición o falta de fe, mientras que la prosperidad material aparece como prueba tangible de la acción divina. ¿En qué digo que se contradice? Porque generalmente los que apoyan la... No estoy hablando de la Iglesia Universal, sino de las iglesias cristianas reales. ¿Sí? La Iglesia Universal no son cristianos reales, pero las iglesias cristianas reales que apoyan la teología de la prosperidad se basan en algunos pasajes donde vemos ricos que apoyan a Jesús. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? El que compró la tumba, no me sale el nombre ahora. Si alguno se acuerda, genial, porque yo para los nombres. De Arimatea. Bien, José de Arimatea, gracias. Bueno, era una persona rica, adinerada. Si no vamos más para atrás, Abraham era una persona, el padre de la fe, era una persona muy adinerada y está bien, ¿sí? De hecho, prospera más cuando más fieles son al pacto de Dios. Hay un punto ahí. Y después tenemos el otro punto que vemos personas adineradas que no son salvos. Por ejemplo, el famoso joven rico, que dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, es un ejemplo claro de una persona rica que no se convirtió. Es decir, que sea rico o que no sea rico no indica nada. Uno puede ser pobre, tipo Juan el Bautista, que no tenía nada, y ser un hijo de Dios, o ser un rico, tipo José de Arimatea. Eso no me dice nada. A mí lo que me va a decir si una persona es cristiana o no es si sigue a Cristo o no lo sigue. Es más sencillo. ¿Sí? ¿Se cortó recién o fue solo mi Sí, compu? se cortó, Fer, se Ah, cortó. de golpe, ¿está grabando? Sí.
De golpe se cerró, la compu seguía prendida, pero me desaparecieron todos ustedes. Bien. Dejé de compartir. Fer, ¿Sí? te decía cuando se cortó que la palabra marketinera de nuestro Señor era síganme. Claro, Tomaron sus redes y le claro, claro, siguieron, todo claro, era síganme. claro. Implica una decisión, Sí. ¿no? Y Y es esto muy. de pare de sufrir implica también una decisión. Sí, el punto es que el seguir a Cristo es una decisión continua, no es una decisión de un día, es algo continuo. El parar de sufrir es algo inmediato y como que queda para siempre, ¿no? Es decir, ya está. Y seguir a Cristo es toda la vida, segundo a segundo, minuto a minuto, vamos para adelante, retrocedemos, después, ¿no? Este, es la lucha que tenemos. Seguimos, seguimos, seguimos. Esperen que vuelva a acomodar todo esto. Ahí estamos. La esperanza cristiana se centra en la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es reemplazada por la fe utilitaria, ya lo dije, la pobreza y la enfermedad, etcétera. Bueno, Edil Macedo y sus pastores predican que el fiel debe mostrar su confianza en Dios mediante ofrendas de fe y sacrificios financieros. Campañas como Fogata Santa de Israel convocan a creyentes a entregar sumas considerables de dinero, propiedades o bienes con la promesa de que Dios multiplicará esa entrega en forma de prosperidad. En la práctica, la fe se traduce en una transacción. Cuanto mayor es la donación, mayor la expectativa de bendición. Ahí estamos todos locos. Es decir, ¿a dónde está la gratuidad de Cristo? Si yo tengo que comprar mis bendiciones, retrocedemos 500 años. Martín Lutero, cuando nosotros celebramos el 31 de octubre como el día de la Iglesia Evangélica, la celebramos porque fue un 31 de octubre donde Martín Lutero clavó en la capilla de Wittenberg una queja contra la Iglesia. Ese fue un ícono, ¿no? Ahora, ¿de qué se quejaba Martín Lutero? Que en la queja, en esas, en lo que se llaman las 95 tesis, son 95 puntos que escribe en contra de la Iglesia Católica. Todos los puntos se dirigen a, escuchen, no se puede comprar la bendición. La bendición es gratis, no hay forma de comprarlo. ¿Sí? Porque la Iglesia Católica vendía y compraba este, el favor de Dios. Ahora, ¿cómo la Iglesia Evangélica, que nace a partir de separarse de esa idea, que el favor de Dios se puede comprar, nace de esa manera, termina volviendo muchas veces a ese punto, que no puede ser que sea gratis. Algo tenés que comprar, ¿no? Algo hay que poner. Volvemos, digamos, al punto cero. Por eso digo, atrasa 500 años esa idea. De hecho, la Iglesia Católica ya lo dejó de hacer gracias a la manifestación de los evangélicos y ahora algunos evangélicos terminan cayendo en la misma trampa. En este caso, en mi opinión personal, la Iglesia Universal del Reino de Dios no son cristianos. Yo creo que ni siquiera sus propios líderes creen en lo que dicen. En la práctica, la fe se traduce en una transacción, cuanto mayor la donación, etc. Pero yo estaba ¿Sí? mirando que Dir Macedo, ¿de dónde salió? Porque así como fue Smith o como fueron los otros creadores de las sectas, este no tuvo un ángel que se le apareció, le dio unas tablas de oro, o tuvo No, una revelación. no, hizo la típica de me separo de mi iglesia y abro una iglesia en el taller en el garaje de mi casa. La típica entre comillas. ¿Sí sé sí? Sí, yo vi una película, pero no sé si estaba basada, era la vida de la biografía de él, justamente, que bueno, iba todo bien, hacía campañas acá y allá, andaban con su movilización de, o sea, de la iglesia de él, que él creó, y fue, bueno, escrachado, por así decirlo, cuando levantaba las ofrendas, todos los dólares que agarraba con las manos y eso miró así la cámara como una cara de nada, diabólica parecía.
y la hicieron, o sea, ahí se difundió por todos lados, fue como escrachado y Ah, después tenía un programa en ese canal que nombraste sí. y se fue a pique cuando un representante de él o un seguidor de él rompió a palazos una virgen Ah, que sí, dijo sí, fue muy escandaloso ese, sí. muy Fue escandaloso, preso él, ¿no? tuvo sus idas y venidas ese hombre, porque era siempre daba la nota, por así decirlo. Claro. Sí, yo me acuerdo que la vi, pero no la terminé de ver, vi el principio. Pero creo que fue preso él en un principio. No sé si llegó a ir preso, él tiene muchas denuncias por lavado y evasión de impuestos, lavado de dólares y evasión de impuestos. Algo lo menciona, pero en realidad es como que ahí medio nos separamos de lo que es la doctrina, ¿sí? Pero sí, el punto es que ellos pertenecían, él y un socio, eran líderes de una iglesia bautista. Bautista, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, una especie de bautista renovada. Eran líderes de finanzas, eran los tesoreros y la vieron. Por eso yo digo, o sea, vieron cuánta plata se movía y cuánta se podía mover. Y dijeron, acá hay un negocio redondísimo. Y después hay otra cuestión que esto tiene que ver con los narcos, es que buscan las iglesias. La iglesia es la única institución que tiene la particularidad que no puede decir de dónde tiene los ingresos. Porque cuando ofrendamos, no firmamos que ofrendamos tanto. Es decir, no puede decirlo de forma legal, ¿no? Son ofrendas y ofrendas anónimas, ¿no? Salvo algunos casos donde ponemos el nombre o está en la lista de miembros, pero cada ofrenda es anónima a puntos de la FIP o el ente recaudador de cada país. Entonces, claro, a los narcos se les hace agua a la boca, porque dice, yo puedo justificar un montón de plata sin un nombre, sin una firma, sin nada. Lo único que necesito es una iglesia. Entonces vemos, en el caso de la Iglesia Universal, no está comprobado, eso la verdad que no es que podemos decir una cosa así, pero sí que hay muchas pequeñas iglesias donde los narcos van y ofrecen. Acá en Moreno me había contado un pastor amigo que le habían ofrecido mucha plata, mucha ofrenda para participar de alguna manera. Y era el narco del barrio. Él decía, yo no puedo recibir si es mucha plata, nos vamos para arriba, pero después de esto va a venir otra cuestión, ¿no? Él quería ofrendar sin nada a cambio. Y decía, yo no sé qué hacer porque es el narco del barrio. Y si yo lo acepto, es como que quedo pegado. Entonces ahí hay toda una cuestión, un problema para los pastores y una vivada para los narcos. Pero bueno, en este caso, Macedo tiene denuncias, pero no está probado nada. Así que eso queda en denuncia y nada más. Bueno, los textos bíblicos son utilizados en clave de contrato económico. Traed los diezmos íntegros al templo, dice en Malaquías, este texto se cita muchísimo, y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Eterno Todopoderoso, a ver si no les abro las ventanas del cielo y vacío yo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este texto, si yo lo predico em, como una verdad absoluta, diezmá y te vas a llenar de plata porque el Señor lo dice, le estoy sacando de contexto, ¿sí? Cuál fue el contexto en que se hizo, qué es lo que buscaban Malaquías cuando dice esto, ¿no? Que es decir, que el pueblo no se haga el tonto con respecto a construir el templo, construir la iglesia. Jesús respondió, les aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre o esposa o hijos o heredades por causa de mí y el Evangelio, dejará de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, etcétera. Si yo lo miro en clave de transacciones, deja todo concretamente y vas a tener el doble. Eh, si pensamos que la avaricia está en el corazón de las personas, ¿no? Es eso lo que hay que tratar de modificar.
Si a mí lo que va a hacer que yo deje mis bienes es por avariento, sigo teniendo el mismo problema. Es decir, si yo doy mis bienes con la intención de llenarme de bienes, bueno, tengo un problema en el corazón. Sigo siendo avariento, aunque lo esté dando todo. Entonces, como hermanos, lo que tenemos que tratar es dar porque estoy pensando en el otro, ¿no? Estoy pensando en la edificación de la iglesia, estoy pensando en ayudar al que lo necesita. Digamos, tengo que tener la mirada puesta en el otro, no en mí, ¿no? Yo doy para enriquecerme y bueno, hay un problema ahí, que trabajar, ¿eh? Hay un problema que trabajar, pero si yo encima lo fogoneo, es como que ese problema no se solucionó nunca. Recibirán 100 veces más, se presenta como evidencia de un retorno material garantizado. La escritura en este marco deja de ser anuncio de salvación para convertirse en un manual de inversiones espirituales. Peligro pastoral, la teología de la prosperidad tiene dos consecuencias graves. Culpa a las víctimas, este yo creo que es la peor, porque una persona honesta, honesta en el sentido espiritual, ¿no? Honesta con Cristo, en lo que él hace, la forma en que da, y personas que a veces que dan de más y que Dios está trabajando en algo con él y no lo prospera económicamente. Encima se tiene que bancar que sus hermanos digan, ah, es porque eso es un avariento, es porque algo no estás haciendo bien. Pero pará, es un tratamiento que está haciendo el Señor, oremos. No es a eso, a lo que voy es que no es tan fácil. Sí me parece, eh, por lo menos prudente decir, che, ¿no habrá algo ahí? ¿No habrá algo que vos no estés dando? ¿No habrá algo que tengas que modificar? Eso me parece prudente. Señalar con el dedo, es decir, eso es porque sos un avariento, no parece de hermanos, ¿sí? Y tiende más a separar que a unir. Si un fiel no recibe la... Sí, Ramón, No, quería acotar algo sobre eso. sí. Nosotros conocemos un caso de una jovencita que tenía la madre enferma y como le quedaba muy lejos la iglesia donde nosotros congregábamos cuando le hablamos a ella decidió pegarse una vuelta por Pare de Sufrir. Y le tocó a una de esas personas que le decía que ella tenía que pactar, creo que era el pacto de plata, que tenía que dar tanto dinero para que Dios haga la obra en la madre y para que se sane. La cosa que después la madre empeoró, cayó en estado crítico, y entonces la llamaron por teléfono y le dijeron que era urgente que ella pase de plata a oro, que No, le salía mucho para que haga ese pacto, porque si no el señor no podía hacer la obra. Y bueno, a los 2 o 3 días la madre falleció y le dijeron, le llamaron por teléfono que la madre, ella primeramente llamó a la iglesia y le dijeron que era una farsa. Entonces el hombre este le dijo que no es ni una farsa porque Dios cumple sus promesas y no defrauda a nadie, pero ella no tenía la fe suficiente y pagó tarde lo que tenía que haber hecho antes. Eso nosotros lo claro, vivimos y hoy por hoy es es una... así. Sí, es una locura. Porque encima que sufren, le sacás todo lo que podés y encima la culpa la vas a cargar vos. Es porque no diste el máximo. Sí, sí, sí. Hay un tema ahí. Aguántame un segundito. Medio minuto. Ya volví. Medio minuto fue, ¿no? Seguimos. No, estoy todo cerrado acá, me estaba sofocando, fui a prender el aire. No me anda el control. Bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, mercantiliza la fe. Culpa a las víctimas. Mercantiliza la fe. La gracia de Dios ya no es gratis, ¿no? Eh, la tiene quien tiene la capacidad de comprarla. Sí. ¿Sí? A mí me pasó, bueno, particularmente no, o sea, lo que comparto el testimonio, que yo hice un comentario en una de las publicaciones de un pastor importante, Harrigan, no
no sé si lo ubican, Sí. pero él está en internet, todo, y me mandó mensaje o sea, me mandó mensaje al Messenger diciendo de que, bueno, como si fuera que estaba viendo o sea, analizando lo que me dijo hoy por hoy, es lo que le diría a cualquier cristiana, que, o sea, que la persona es como que entras como caballo, por así decirlo, Mm, pero al final de todo, o sea, lo que me dijo, como si fuera que me profetizó cosas, que estoy pasando por un proceso, por una tormenta, que tengo que, bueno, que orar y que esto que el otro, me termina pidiendo dinero. Y dijo que me pasaba el alias y todo. Y yo digo, me quedé helada porque era como que yo digo, bueno, era para mí, era un hombre respetable, pero quizás el que usa o sea, usa el nombre y tampoco es él, pero te terminan pidiendo mm. plata, o sea, cuando tiene Sí, que ser algo voluntario, ¿no? Pero bueno, sí. Lamentablemente es más común de lo que... Las redes se atrapan ese tipo así de engaños y capaz que si no es una cuenta verificada, no es de él y él capaz que no está ni enterado y También. están cobrando. O sea, puede ser claro, varias opciones, más cuando estás en las redes sociales. claro, sí, sí, porque eran puras fotos nomás de él, no eran fotos, no era un video, ni que me Claro. hablaban, no era que me hablaban, ni nada. Aparte que te pase el alias cuando él es un pastor de afuera, un alias, Claro, ¿qué claro. alias te va a pasar? Si acá Claro, nomás no, usa no, Mercado Pago, sí, no, creo que acá en pero Estados Unidos no se usa, no está Gustavo Boga para que no diga, pero no te va a pasar un alias, te va a pasar un número bancario de allá de Estados Unidos. sí, no, no, no sé si era un alias, pero hay muchas iglesias que se manejan así, Sí, como Dante Gebel, ¿no? Muchas iglesias pasan el dato para que uno dé la ofrenda. Y me pasó unos datos, no recuerdo bien si era alias, claro. pero fue muy directo y aparte fue en el Messenger que uno no sabe ni con quién estás hablando. Pero bueno, eso por todos lados, es por lo que se ve. Bien. Bueno, una religión funcional al consumo, la teología de la prosperidad, adapta la lógica del mercado al ámbito religioso. La fe se convierte en un producto de consumo y Dios es garante del bienestar personal. Este mensaje resulta atractivo en contexto de pobreza y exclusión, pero es teológicamente una distorsión del Evangelio que proclama a Cristo crucificado como suficiente aún en medio del sufrimiento. Eh, No me acuerdo si lo puse más adelante o por lo duda lo digo ahora. Uno de los pasajes que más claramente habla que no siempre Dios nos da lo que pedimos es cuando el aguijón en la carne. Este, lo que le dice el Señor, Pablo le dice que por favor se lo quite 3 veces y las 3 veces el Señor le dijo, te tiene que bastar mi gracia. Es decir, con lo que te doy te tiene que alcanzar. El bástate mi gracia es la clave. Yo no puedo decir, no, no, a mí no me basta con lo que me das, sino que quiero lo que yo quiero. Eso no nos vuelve en discípulos. ¿Eh? Está bien pedirle a nuestro Padre, nosotros le pedimos todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos, pero como actitud es aceptar lo que Él nos da. Y si nos da un no como respuesta, está perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí está, el no, listo, ya está. El pasaje ese es lo que mucho me llama la atención, que va medio a contramano con nuestra actualidad, que dice, 3 veces le pedí al Señor. 3 veces le pedí, como que a Pablo ya le parecía una locura la cantidad de veces que le pidió lo mismo. Eh, Nosotros a veces no aceptamos que sea no la respuesta, entonces seguimos, insistimos, 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 y no escuchamos que a veces la respuesta ya fue dada, ¿eh? No. Y pedimos 3, 6, 10, 100 veces, ¿no? Y seguimos pidiendo y ya te dijo que no. Pablo como dijo, bueno, 3 veces. Si la tercera ya me dijo que no, que ya está, ¿no? Redondeo. Fer, Sí, pero muchas veces, digamos, otra parte de la que habla la Biblia donde Dios dice que no primero es en el libro de Hechos, sí, señor. cuando no se nos fue permitido pasar por ahí, porque el Espíritu Santo le negó que pasen por ahí a Pablo. Sí, Y después el Espíritu Santo le habló y le dijo que era necesario que vayan a Macedonia. tal cual, tal cual.
Sí. Em, y además hay pasajes donde cuando dice que como la viuda, la parábola de la viuda y el juez, que la viuda va, insiste, 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 hasta que el juez dice, bueno, aunque sea con tal que se calle, le llevó la punta y dice, bueno, así es nuestro padre, tenemos que insistir. Entonces, el punto es, hay verdades espirituales que tenemos que estar bien en línea para saber en qué caso estamos. Si el Señor quiere que sigamos insistiendo o no. Porque tenemos pasajes bíblicos que nos indican que sí, hay veces en que hay que seguir insistiendo, más de 3 veces, 100, 200 veces la que haga falta, y hay veces que no. Y el punto, ¿y cuándo usamos cuál? Y bueno, ese es el tema. Hay que estar en línea, darse cuenta, estar tranquilos, y ver cuándo hay que insistir y cuándo ya no. Lo más grave del asunto es que la teología de la prosperidad no es exclusiva de la Iglesia Universal del Reino de Dios, sino que también se implementa en muchas iglesias evangélicas cristianas. Guerra espiritual, una cosmovisión demonológica. La Iglesia Universal interpreta gran parte de los problemas humanos como manifestaciones de la acción demoníaca. Acá tenemos el problema un poco de lo que estuvimos viendo. No me acuerdo cuándo, cuando vimos que me muere la mía, en la materia anterior me parece, cuando vimos el docetismo, no, en esta materia al principio, docetismo. El docetismo era una doctrina de principio del siglo I que decía Jesús no vino en carne, es decir, Dios es espiritual 100%, no hay nada material en él. Bueno, a veces terminamos haciendo docetismo con las cuestiones naturales, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer espíritu de gana de comer una torta, te echo fuera. Bueno, no, sos vos que tenés que comer una torta, no hay un espíritu de gana de comer una torta, ¿sí? Eso es una especie de docetismo, es decir, bueno, todo es espiritual, está lleno de demonios y yo no tengo ninguna responsabilidad, qué sé yo, son demonios. Entonces grito, peleo. ¿Sí, Nanu? Los testigos de Jehová no eran esos que pensaban eso de Jesús. No, 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 el docetismo era una doctrina del siglo I, que inclusive en la Biblia está escrito algunas cosas en contra de eso. Digamos, en la época de los apóstoles ya estaba implementado eso, que es la idea de todo es espiritual, ¿sí? Vivimos en un mundo espiritual, que está bien en un punto. Obvio que detrás de las cosas hay cuestiones espirituales, pero que haya cuestiones espirituales no quiere decir que no haya cosas naturales, ¿sí? Hay cosas naturales y cosas espirituales. El punto es discernir, Fer, ¿sí? ¿a qué se le puede decir natural? Qué buena pregunta. No, más que nada con lo que tiene que ver con el devenir normal de los acontecimientos, donde no necesariamente un ente espiritual, un demonio o un ángel intervino para modificar. Por ejemplo, si yo digo lo que dije hoy, yo me endeudo permanentemente, tomo deuda, tomo deuda, tomo deuda, no hay un espíritu que haga que mi economía no prospere, sino una decisión mía. ¿Sí? Si mi decisión está influida por demonios, es posible, ¿sí? O por herencia, bueno, pero es mi decisión el problema central. Em, Está todo muy mezclado, entonces no es fácil decir esto es 100% natural, ¿sí? De hecho, no hay nada 100% natural, pero tampoco hay nada 100% espiritual, porque estamos en la naturaleza. Entonces, encontrar bien el foco cuál es, bueno, son cosas naturales que tienen que ver con mis decisiones. Sí, bueno, yo decidí esto, naturalmente me va a ir así, ¿no? Yo decidí pelear con todo el mundo. Y bueno, naturalmente, eh, en algún momento alguien me la va a dar. ¿Y por qué? Y porque estoy peleando con todo el mundo. En algún momento mis acciones van a tener consecuencias. Eso es lo que muchas personas hoy en día hacen, le echan la culpa a Dios, porque digamos, le fue mal en el matrimonio, le va mal en el trabajo, le va mal en la vida, pero
son consecuencias de nuestras decisiones. Y dice la Biblia que, digamos, todo lo que nosotros hacemos tarde o temprano nos alcanza, porque Exactamente. nosotros, pero también hay, como vos decías, cosas, sí, espirituales, sí, porque también lo cuenta la Biblia. Hay casos que estaba leyendo acá que dice directas de acciones demoníacas, enfermedades, pobreza. ¿Hay espíritus de pobreza? Sí. ¿Hay espíritus de adicciones? Sí. ¿Hay espíritus de enfermedades? Sí, porque están en la Biblia. El endemoniado y el muchacho que largaba espuma, que hoy por hoy se le dice epilepsia. Sí, bueno, pues eso es un buen ejemplo. Mira, la epilepsia, hay manifestaciones que tienen que ver que sean demoníacas, que pueden ser demoníacas, que se parezcan a la epilepsia. La epilepsia es un corte neuronal, digamos, en las neuronas. Tic, se corta. Es algo físico y hace que te haga te alborote. Y bueno, eso no, en esa manifestación no hay necesariamente un demonio. Uno puede decir, ¿pero por qué tiene ese corte? Ah, bueno, sí, ahí hay algo. Mira, te pongo un ejemplo que recién me diste una idea un poco más fácil de entender. Un matrimonio que se lleva mal, se está por separar y reprendemos espíritu de separación, espíritu de separación, espíritu de separación. Resulta que el tipo anda gateando, anda con una, anda con otra, anda con otra. Y bueno, no. No es el espíritu de separación el problema. El problema, de última, es el espíritu de fornicación, pero son las decisiones del tipo que anda gateando, ¿no? Por poner un ejemplo. Es lo que iba a decir yo cuando Ah, vos dijiste lo de la torta. claro, No es en sí el demonio de la torta, sino de la ansiedad. Porque el claro, Señor ahí dice, está, echando fuera vuestra ansiedad también. tal cual, Es- tal cual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Echar fuera el espíritu de separación? No. Oramos para cortar el espíritu de fornicación y después empezar a portarte bien, tomar buenas decisiones. Y sola la pareja se va a arreglar. No hay un espíritu de separación ahí, hay un problema que lo está generando algo natural. Si andas con otro, te vas a separar. Es fácil. Por eso digo que hay cuestiones que no son fáciles de separar entre natural, porque obvio que detrás de eso hay un tema espiritual. Pero lo espiritual crece a partir de decisiones naturales también. Entonces es cortar algo, saber bien cuál es el foco y tomar decisiones coherentes con lo que oré. Bueno, algo así, voy a contar algo así, algo por arriba, no, digamos que había pasado una campaña, tocó ministrar una campaña y había una jovencita que cayó y la llevaron adentro en la carpa, estaban orando todo, pero vos entrabas en esa carpa y había hermanos que lo reprendían al demonio, que uno lo acostaba, el otro lo levantaba, que el otro lo acostaba contra la Claro. pared, el otro lo tiraba al techo. Y cuando uno se quería acercar para ver cómo estaba la jovencita, decían que no, porque tenían que seguir orando todo. Y en ese momento entra un ancianito, entra un anciano y preguntó si la podía ver a la jovencita. Entonces le dijeron que no, que tenían que seguir orando y él le dijo, pero no hace falta oración, porque esas jóvenes no están demoniadas. A ustedes lo que les falta es discernimiento, tienen que entender y escuchar al Espíritu Santo cuando le habla y les dice qué es lo que tiene. Y se acercó ese anciano, ese varón, y habló con la jovencita, y la jovencita gritaba y pataleaba, no porque estaba endemoniada ni nada, sino porque se había peleado con el novio, y el novio se fue y ella no sabía dónde estaba, entonces vino una campaña buscando ayuda. Y esa misma noche ella se entregó al Señor y el muchacho lo mataron en la calle. Pero es Y bueno, lo que yo quería contar es, digamos, lo que quería contar es que muchas personas, muchos de nosotros, cristianos, nos olvidamos de pedir el arma esencial que el Señor nos da, nos brinda, nos regala. Y yo puedo ser testigo de eso, digamos, es que te dé el don de discernimiento, de discernir cómo se siente y cómo está una persona, cuando la escuchas hablar, cuando la ves cómo se mueve, cómo está. Prestar atención un ratito y vas viendo y vas sintiendo cómo se siente esa persona. Y muchas veces no es cosa de otro mundo, sino es prestar atención a las personas. claro. Bueno, ahí está el tema. Es, si me encuentro con una persona que siempre fue despreciada, abandonada, alejada, bueno, es un tema espiritual. Pero eso no lo voy a solucionar gritándole al demonio de abandono.
lo voy a solucionar yendo en contra de ese espíritu, que es acompañarlo, estar ahí, ¿no? Tomarme el trabajito. Es decir, yo puedo tener discernimiento y la guerra tal vez no consiste en este caso en gritar o reprender, sino en ir al revés, ir en contracorriente de ese espíritu. Que decir, bueno, esta persona está abandonada, bueno, yo lo voy a acompañar, me voy a poner al lado, voy a ser su amigo, voy a estar ahí. Este, y tal vez es un poco más difícil que hacer una oración potente, porque es más difícil porque compromete mi vida personal. Y a veces no tenemos ganas de comprometer nuestra vida personal. Es un poco más difícil, pero más efectivo. Y más natural. Dice, bueno, natural, está solo, necesita, o sola, necesita compañía, alguien que lo escuche. Y eso es todo. Tiene un fondo espiritual muy fuerte, pero se soluciona con cosas naturales. ¿Sí? Igualmente no se puede separar del todo no, espiritual de natural, pero sí hay algo que tiene siempre más preponderancia. Esta lectura, este tema, a mí no nos estamos yendo de tema, porque en realidad son temas que nos pegan muy cerca, prácticas que nosotros hacemos, y hay que encontrar cuál es el problema con la Iglesia Universal. O sea, ¿por qué la Iglesia Universal lo hace está mal y lo hace otra iglesia está bien? Bueno, hay que ver qué está persiguiendo esta iglesia, cuáles son sus objetivos. Esta lectura configura una cosmovisión demonológica donde casi todo sufrimiento tiene una causa espiritual oculta. Exorcismos públicos inmediáticos, uno de los rasgos más notorios de la Iglesia Universal son esos exorcismos, no sé si los vieron alguna vez por televisión, donde les gritan, ¿no? Donde hacen todo un show al respecto. Y los curiosos quieren ver. Y bueno, no hay una cuestión devocional o una cuestión profunda, sino que es un show. Y si es un show, no, no es, No hay un orden. tal cual, no hay una orden, no hay una orden. Yo no puedo orar para quitar un demonio y filmarlo al mismo tiempo. Yo entiendo que hoy por hoy se filma casi todo lo que hacemos en el templo, pero me parece que va en el orden de lo privado, ¿no? Porque yo no sé si una persona que realmente ha sido endemoniada y realmente ha sido liberada, quiere ser expuesta públicamente. Durante los cultos, los pastores, Lo usan, perdón, Fer, creo sí, que sí, lo usan como marketing también. sí, Re, sí, porque gusta, gusta. claro, Al curioso le encanta ver eso. sí, sí. Pero también veo, por ejemplo, yo estuve mirando la campaña de este hombre que vino ahora, Graham, Sí, y si bien eso es algo que el llamado se tiene, se lo hace, ¿no? Después cuando la gente pasa, corre adelante, eso tiene que ser privado, a mí se me hace. Y ellos los mostraban como diciendo miles de gente, de personas corrieron hacia los pies de Cristo. claro, Bueno, ya sabemos que van a correr gente, pero es como que yo lo vi como que lo usan como un marketing, decir miles claro, vinieron, y es lo que más resaltaban en las páginas que yo estaba viendo. claro, Miles, miles, miles. A ver, pone otra cosa, no sé, la palabra, por ejemplo, bueno, hay una claro, palabra que él habló sobre el aborto, que la vi, que estaba muy buena esa palabra, que yo la compartí también. Y bueno, esas cosas sí, porque eso da la gloria a Dios. También da la gloria a Dios, sí, que vayan miles a los pies de Cristo, pero no es necesidad de repetirlo en uno y otro, claro, este, no sé, point, que no sé cómo se le dice, reel. claro. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, acá con respecto escuché a Graham, no sé cómo se llama porque es el hijo de Bill Graham, eh, Franklin creo que se llama, ¿no? No sé, bueno, no sé. Eh, Bien directo, bien claro, en contra del aborto, y lo escuché en un programa de televisión, de un programa de radio, donde están a favor del aborto, y decía, ¿cómo puede ser que diga una cosa así? Me pareció re valiente. Y volviendo a la Iglesia Universal, el pastor el líder, no llegué, yo iba a poner algunos videos en esta clase para que lo veamos, pero dije, se me va a ir, ya la clase va a ser medio larga, se va a ir mucho de tema. ¿Dónde dice que está a favor del aborto? El de la Iglesia Universal. Donde la apuran y dice, no, yo estoy a favor del aborto. Y bueno, eso es una persona que no tiene convicciones.
¿Cómo vas a decir una cosa así? Bueno, cualquier iglesia cristiana, cualquier cristiano está en contra del aborto. Eh, Irse para atrás en estos dichos muestra ¿cómo se dice? La falta de convicción. Estos episodios generan cierto morbo en el público incrédulo. Y esta es otra. Muchos ven la Iglesia Universal para reírse de los evangélicos. Y muchos consideran que los evangélicos somos esto. Entonces siempre hay que andar explicando, mirá que esta gente ni siquiera pertenece a la comunidad evangélica. Esta gente son otros. No tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Tenemos que andar explicando que no los confundan. Pues se parecen, pero no son. El gran impacto Pero la emocional. gente, Sí. ¿Cómo? pero la gente no te cree porque pone todo en la misma bolsa. Lo mismo que Sí. cuando, perdón, digamos, ¿no? Una forma de decir una frase que siempre se usa. Todos los hombres son iguales, ponen todo en la misma bolsa. Y yo le digo a mi señora, no todos son iguales. Porque un hombre se equivoca, no todos se equivocan. ¿Todos los que son iguales? Todos los hombres son iguales, dicen Ah, sí. muchas Ah, mujeres. sí, 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 sí. Yo le Hombres. digo, no todos son iguales. Claro, claro. Sí, sí, siempre cualquier generalidad es injusta. Consecuencias pastorales, aunque la Biblia reconoce la existencia del mal y la necesidad de orar por liberación, en la práctica la Iglesia Universal deriva en varios riesgos. Primero, reduccionismo espiritual, lo que dijimos recién. Dependencia institucional, porque la forma de liberarse es a través de la institución de la Iglesia Universal. Y espectáculo. ¿Sí? Es uno de los peores. Los exorcismos públicos alimentan una espiritualidad centrada en lo espectacular más que en la fe genuina. Entonces lo que termina pasando es que bueno, mucha gente se burla de ellos y mucha gente que quieren tener notoriedad ensayan, fabulan manifestaciones para salir en la tele, en los medios, ser visto, ¿no? Hay muchas personas que tienen necesidad de ser vistas y actúan, no conscientemente, sino más bien patológicamente. Pero lo hacen. Entonces ahí ya hay un tema que tiene que ver con otras cuestiones que no tienen que ver con expulsión de demonios. Acá me estoy tapando. Bueno, una visión equilibrada. En la Biblia, la guerra espiritual es una realidad seria, pero se presenta de manera sobria y centrada en Cristo. Pablo enseña que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Este es el principal elemento bíblico para hablar de guerra espiritual. Sin embargo, una manera de enfrentar esta batalla no es mediante rituales espectaculares ni objetos ungidos, sino la armadura de Dios. Verdad, justicia, fe, oración y palabra puse como para abreviar. El énfasis está en la perseverancia en Cristo y en la vida de santidad, no en el dramatismo de expulsar demonios en público. En contraste, la Iglesia Universal extiende la guerra espiritual en términos histriónicos, es decir, teatralizado. Yo la primera vez que tuve contacto con una iglesia evangélica, comilla, comilla, no era evangélica, era la Iglesia Universal, fue en Moreno, en un predio que se llamaba la Cancha de Pato, ahora es un plan de viviendas, habían ido ahí y estaban haciendo exorcismos públicos y les gritaban, y yo me acuerdo que agarraban a uno y le pegaban para que se vaya, y lo pegaban con una especie de látigo, ¿no? Para expulsar el demonio, y yo estaba con un amigo matándonos de la risa, estábamos ahí a ver cómo le pegaban al pobre tipo. ¿Eso qué fue poder producir en un inconverso? Es para matarse de risa. Y nada más. Y alejarte más de la fe. Voy a decir, esto están todos locos. Yo si voy va a ser para reírme y nada más. La mayoría de los males cotidianos, deudas, enfermedades, conflictos familiares, son atribuidos directamente a demonios. Mientras que la guerra espiritual bíblica proclama la soberanía de Cristo, la libertad que da su espíritu, la guerra espiritual de la Iglesia Universal refuerza la centralidad en la Iglesia como mediadora. Bueno, orígenes. En los años 60, el misionero canadiense, así como arrancó, Walter Robert McAllister, no sé si tiene algo que ver con el futbolista, fundó en Río de Janeiro la iglesia de Nova Vida, da Nova Vida, una denominación de raíz bautista con fuerte influencia pentecostal, es decir, bautista renovado. Estas son las fotos de la iglesia esa, de los orígenes, esta también. Macedo,
que es el de la Iglesia Universal. Y Soraes, que es de otra iglesia que es muy parecida, pero no tan famosa, trabajaron como tesoreros en esta iglesia Nueva Vida, lo que le permitió conocer de cerca la administración eclesial y el manejo de recursos. Como digo, la vieron. Fue en ese contexto donde comenzaron a vislumbrar un modelo de iglesia más agresivo de proyección social y mediática. Este es el otro, el socio, ¿no? Soraes. Iglesia Internacional de la Gracia de Dios se llama. Igual, ¿eh? Igual a la Iglesia Universal. Tras diferencias doctrinales y organizativas con los líderes de Nueva Vida, Macedo y Soraes se separaron y fundaron en 1977 la primera sede de la Iglesia Universal del Reino de Dios, lo fundó Macedo. Y el otro se fundó esta Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Por eso digo, no tiene un inicio mitológico como los mormones, que es uno que inventó toda una mitología. Esto fue como más llano. Tesoreros dijeron, acá se puede hacer buena plata. Por lo menos esa es mi interpretación, eso no lo dicen ellos, ¿eh? Es por lo que yo veo, después ahora vamos a ver todo lo que realmente lo que buscan es dinero. Se separaron, hicieron mucho dinero. En pocos años la Iglesia Universal abrió templos en distintos barrios de Río y Sao Paulo. La ruptura definitiva con este Soraes llegó en 1980 cuando Soraes fundó esta iglesia. Bajo la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Bajo la conducción centralizada de Macedo, la Iglesia Universal comenzó a expandirse en todo Brasil en la década de los 80, apoyándose en estrategias mediáticas. Macedo construyó una figura profética. Para los fieles, él es el obispo, el hombre escogido por Dios para restaurar la fe y liberar a las multitudes del sufrimiento. Pare de sufrir. Este liderazgo ha generado críticas de carácter sectario, pues la iglesia queda ligada a la figura del fundador como único canal de revelación y orientación. Todas tienen el mismo perfil y todos van al mismo hombre, todos los recursos. Un rasgo distintivo de Maceo es su visión empresarial. En el 89 compró la cadena Record TV, que se convirtió en la segunda red de televisión más grande de Brasil. Desde allí expandió su mensaje de la Iglesia Universal y consolidó un conglomerado mediático con presencia en radio, prensa escrita y productoras audiovisuales. Las productoras audiovisuales son las películas y series que están tan bien hechas. Según Forbes, en junio del 2025, la fortuna de Macedo y su familia se estima en 1.800 millones de dólares, derivados de negocios mediáticos y de las ofrendas de la iglesia. Esta es la tapa de Infobae donde estaba las 10 personas más ricas del mundo. Aparece el primero Elon Musk, después va bajando y bajando, y creo que de quinto o sexto aparece el dueño de la Iglesia Universal. Según Forbes, la fortuna de Maceo, ya lo repetí, esta riqueza ha sido objeto de múltiples denuncias de lavado de dinero, porque lo que dicen es, está bien, pero con las ofrendas no puede llegar a tanto, acá pasa algo raro, no sé, tengo mis dudas. La figura de Maceo encarna el modelo neopentecostal brasilero, un líder religioso que es al mismo tiempo empresario mediático y operador político. Tiene diputados y senadores que le responden a él, ¿sí? Si bien él nunca se candidateó, tiene un poder político importante. Esto lo convierte en un referente de poder global, pero también lo distancia mucho del modelo bíblico de liderazgo cristiano. Hay algo que falla ahí. No podés ver tanta pobreza y tener tanta plata que no la vas a gastar en toda tu vida. Prácticas distintivas, objetos ungidos. Bueno, ahora vamos a ver algo de por qué yo digo que en realidad lo que buscan es plata. Agua bendecida del Jordán. Se distribuyen en pequeñas botellas, a menudo extraídas simbólicamente desde Israel, con la idea de que así se transfiere el poder purificador del bautismo de Jesús. En este caso, son botellitas de agua. El punto es que hay tanta variedad de objetos sagrados que es muy difícil hacer una lista, porque es como que cada sede tiene o cada evento tiene alguna cosita que vender. ¿Sí? Estos son los que vamos a mencionar, son los más populares. En este caso, las botellitas de agua son las botellitas que dicen que son agua bendita, ya tiene la etiqueta. En otros No sé casos, por qué recordé Luján, ¿no? Porque Luján era... sí,
Las botellitas tenés de 200 como es, mililitros, de medio litro, de 5, te venden las botellas vacías para ir a cargar ahí en la iglesia. Es lo mismo. Es muy, sí, muy similar. Sí. Aparte de todo el merchandising, ¿no? La diferencia es que ellos te van a decir que es gratis el agua. Y todo lo que te venden. Parece Claro, chiste, pero no. claro. Lo que te venden es gratis. Porque ellos dicen, el agua es gratis. Lo único que te cobramos es el viaje a Jerusalén para traer el agua. ¿No? Como para saldar gastos. Anda a chequear Es que que fueron a Jerusalén. Lo cargaron de una canilla. Es lo que dicen. Los fieles son invitados a beberla o a rociarla en los hogares como protección contra el mal. Bueno, en este caso tienen las botellitas, pero en otro caso van cada uno de los congregantes con una botellita vacía y les cargan, ¿no? Entonces eh, pasa eso con el aceite, con un montón de cuestiones. Si bien el agua es gratis, se pide una ofrenda para cubrir los gastos de traslado desde el Jordán al templo, donde se distribuye. El recurso bíblico más citado es el bautismo de Jesús en el Jordán. Sin embargo, la Escritura no enseña que el agua del río tenga algún poder en sí misma, sino que es el Espíritu Santo el que santifica. Lo que yo digo es que un pastor, una persona de iglesia que estuvo 5 minutos en una iglesia, de esto se tiene que dar cuenta. Digo, el pastor Macedo no puede ser que no sepa esto. Por eso digo que la intención es llenarse de plata y no tiene buenas intenciones. La manipulación aquí es Por sacramentalizar. eso no quieren, por eso no quieren la base espiritual, no quieren al Espíritu Santo, porque sabe que la persona que se mete verdaderamente en la palabra de Dios va a empezar a discernir todas estas cosas y que estas cosas saben que están mal. Claro, Yo me reía porque no conozco el merchandising, pero cuando dijiste que le cobran el pasaje que fueron hasta allá, yo me reí porque claro. no conocía Claro, sí sí, vi un sí, te día dicen eso. La Rosa, porque viste cuando terminaba los canales de televisión de aire antes, Sí, que no había plataformas, nada, bueno, ahí empezaba. Y yo me quedaba dormida en ese momento y cuando me despertaba estaba vendiendo tela rosa. claro. Sí, sí, una vuelta vinieron a mi casa, llamaron a ofrecerme la rosa de Sarón, vinieron los de la Iglesia Universal como si fueran testigos de Jehová, de dos en dos, y yo digo, lo voy a chicanear para entrar a predicarle, ¿no? Entonces le digo, no, no, le digo, yo soy cristiano, discúlpame. Ah, disculpame, como que se iban a ir, le digo, porque y no querés, me dice la rosa de Sarón, no sé qué. No, no, le digo, yo como soy cristiano, creo en Cristo y es suficiente. Ah, disculpa, disculpa. Y se fueron, como diciendo, ah, bueno, este tipo cree en Cristo, nosotros creemos en la rosa. O sea, en ningún momento. Claro, por lo menos los testigos de Jehová te predican. Es que si yo a un testigo de Jehová Vos le le digo decís, sos eso, cristiano y te predican igual. mi idea era que me digan, no, nosotros también somos cristianos. Entonces, a partir de esa base, pero no, me dijeron, ah, bueno, nosotros estamos vendiendo una rosa, qué sé yo, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Sí, Después también hay algo de eso, algo escuché, bueno, ese programa estaba, ¿no? Por las 12 de la noche, más tarde, pero sí, también de poner un vaso de agua arriba de la tele, no sé cómo era, para orar, algo así, una cosa más rara que sí, uno se sentí como, ¿qué dice? O sea, no sé, espiritualmente a mí me causó rechazo. Yo lo conté a esto cuando entré con mi hermana, que mi hermana se puso a llorar. Mi hermana era chiquita y mi hermana lloraba porque gritaban, porque hablaban de la ah, ofrenda al que daba más plata. La Iglesia Universal de acá de Moreno también, donde estaban los boliches de antes. sí, Eh, y, eh, y salí corriendo porque, o sea, era insoportable el lugar. Y era la ah, Iglesia Universal. sí, sí. Pero El punto Pero eso, los programas de la tele también te pedían que pongas un vaso de agua, no sé a dónde, como que era, como parece un ritual raro que nada que ver con el cristianismo. yo para Nunca hacer, escuché una prédica de ellos. No sé en qué se basan. se No basan en sé, la nunca lo Biblia, ¿eh? escuché. Se basan en la Biblia y tergiversan el mensaje en la compra y venta de sus objetos. Pero se basan Terminan, en redondean pasajes ahí, bíblicos. Sí, sí, digamos. sí. Pero ellos no piden ofrendas, sino que venden. No, no. No, O sí, piden ofrenda, Sí, pero sí. sí. depende de la ofrenda que vos le das, es la bendición que vas a tener. Si no tenés Ah, plata, no, o sea, algo así te dan, Claro. porque
fui ese día y lo doy, o sea, testimonio mío, porque yo lo vi. En aquel tiempo que mi hermana ahora tiene, creo que tiene 30 años, mi hermana era chiquita y decían que creo que 1.000 pesos era como 20.000 de ahora y el que daba ese billete iba a ser más bendecido o sea, por confiar en Dios y por tener la fe aumentada, o sea, tener la fe, eso decían en la iglesia. Yo me acuerdo porque yo lo vi. Sí, Ay, pero ¿sabe cómo yo le empiezo a predicar de la viuda de Sarepta ahí? Que ella dio poquitito y recibió mucho. no, porque ¿sabes qué te van a decir? Que lo dio todo. Es según desde el punto de vista que lo mires. Claro, pero todo era un poquitito lo que tenía ella, todo. Es que te Y van si a yo pedir tengo todo. eso, Sí, es según el punto de vista que lo mires. Sí. Eh, el tema es que ponele, yo estuve viendo varios videos. eh, Primero que me deja la cabeza así por eso, ¿no? Porque sí, espiritualmente es muy cargado. Y después, como que cada vez tienen una cosa nueva. Es muy difícil cercar y decir, bueno, estos son los productos que venden. Es como que van inventando cosas. Y sacan cosas nuevas, cosas nuevas. Es muy difícil cerrarlo en una doctrina. Eh, entonces puse un grupo de cosas. Esto, lo del vaso de agua, ni siquiera lo había, ni llegué a verlo, lo del vaso de agua. O sea que cada casa pone, sí, no sé, es raro. En la Biblia el aceite aparece como un símbolo, el aceite sagrado, ¿no? De Tierra Santa. Lo mismo, lo traen del Monte de los Olivos. Sí, Ramón, ibas a decir algo. No te quedes con las ganas. No, 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 iba a comentar algo. Sí, Me estaba riendo de las anécdotas, pero sabes que yo hago refrigeración, ¿no? Y tengo varios clientes y me río porque yo siempre le decía al Señor, me gusta ver, me gustaría ser como los testigos de Jehová, estudiar la Biblia de esa forma. Sé que ellos la estudian para poder salir a evangelizar, pero me tocó tener clientes y son conocidos ahora que podés sentarte y hablar, por más que sean de la denominación que sea, tengo conocidos testigos de Jehová, mormones, budistas y tengo de la Asamblea Cristiana y de la Asamblea de Dios. Tenés para todos los gustos, pero digamos, encontrás en la calle, cada uno tiene su forma de pensar, pero yo no me cierro a nada, sino que a veces los escucho, los hablo, y ellos me dicen, vos tenés que pensar y tenés que hacer esto. Y estaba escuchando también, me tocó acá cerca, tengo personas, digamos, del barrio que van a la Iglesia Universal y siempre me dicen que por qué nosotros no vamos a esa iglesia, porque a ellos les va bien. Pero digamos, no prosperan en nada, sino todo lo que pueden llegar a tener se lo sacan en la iglesia, se lo piden, que claro. lo donen, que lo entreguen, que puedan crecer. En realidad no crecen, no prosperan, eh, ¿cómo te puedo decir? En la vida no prosperan porque todo lo que pueden llegar a tener lo están entregando de corazón. Yo creo que la gente, juegan con la gente. Sí, Esos lugares juegan con la gente, usan lo que la gente necesitan y le exprimen a más no poder. Pero me reía de las anécdotas esas porque en la calle encontré de todo. Tengo conocido, digamos, los clientes de todas las denominaciones, pero yo donde puedo les predico más a estos los mormones que me quedan acá cerca de cada dos por tres, paso por la casa de ellos y hablamos un rato porque ellos salen a enseñar en las casas de las personas nuevas. Y muchas veces me manda mensaje la mujer, que es la que enseña, que me manda mensaje preguntándome a qué significa un pasaje de la Biblia, y entonces yo le explico de una forma y ella me dice, no, porque yo lo entiendo de esta forma, y hablando así, me dice, "Pero la verdad que usted a veces lo explica mejor que nosotros", y bueno, y se lleva esos contextos de poder salir y evangelizar, claro. más como lo entendemos nosotros que como se lo explican los mormones, pero ellos le dan un libro y ellos tienen que leerlo, desarrollarlo y explicarle a la gente así. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, están adoctrinados más que educados. Sí, sí, tal cual. Bueno, el aceite es lo mismo, ¿no? Lo pueden echar en las casas. eh, es el aceite que traen de el Jordán. Una de las cosas que no puse porque tampoco llegaba era el tema de los lindeles que hay para pasar, las puertas de Salomón. El pastor Macedo era, sí, Macedo.
construyó en Brasil el Templo de Jerusalén. Es monumental lo que hizo, ¿ah? Y una réplica del Templo de Jerusalén en Brasil. Y hacen ahí los cultos y de ahí sacan más, ¿cómo se dice? Amuletos. Según la propia web oficial, la Iglesia Universal, el aceite ha sido bendecido y consagrado por sus obispos en el monte Sinaí, lo que pretende conferirle un carácter sagrado y una conexión directa con el lugar emblemático de la fe cristiana. La manipulación radica en tomar un símbolo legítimo, pero descontextualizarlo hasta convertirlo en un talismán. Es un amuleto, termina siendo, ¿no? El aceite. El Valle de Sal, sal consagrada. Se distribuye en bolsitas, invocando la imagen de que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, etc. Los pastores enseñan a esparcirla en la casa. Los pasajes bíblicos, sin embargo, el pasaje bíblico, sin embargo, habla del sentido metafórico. Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra, no tiene ningún sentido garrasal, sino entender que, bueno, la sal para lo único que sirve es para modificar algo y si no modifica eso no sirve para nada. Si pierde su sabor no sirve para nada. Si nosotros somos un poco más de lo mismo, no servimos para nada. La manipulación aquí es transformar un símbolo espiritual en un ritual supersticioso. La rosa sagrada, ¿no? La famosa rosa de Sarón. Las rosas rociadas con agua ungida durante los cultos se entregan a los asistentes para que la coloquen en sus hogares como amuletos. Siempre son esos, pan, te venden amuletos, amuletos, amuletos. Estas son publicidades que existen hoy, ¿eh? Que están en el Instagram. Algunas son no puse. Bueno, saqué publicidad de Córdoba, de Capital, de Uruguay, de Brasil, de Miami, están en todos lados. Para justificar esta práctica se apela a la imagen de la rosa de Sarón que está en Cantares, que en la tradición cristiana fue leída alegóricamente como una referencia a Cristo. La diferencia es que mientras que aquella interpretación se mantenía en el plano simbólico, es decir, la rosa de Sarón es Cristo, la Iglesia Universal convierte la metáfora poética en un objeto tangible cargado de poder mágico. En esto no se evangeliza, sino que pretenden inculcar en las personas el pensamiento mágico. Se suele hablar de tres tipos de pensamiento: pensamiento científico, pensamiento religioso y pensamiento mágico. El pensamiento científico es bien claro lo que es, ¿no? Se usa para la ciencia y tiene que ver con el razonamiento. El pensamiento religioso es el que tenemos cuando hablamos de Cristo nosotros, digo, una cosa no excluye la otra, y tiene que ver con entender las leyes naturales para saber cómo caminar, perdón, las leyes espirituales, para saber cómo caminar o comportarnos con respecto a las leyes espirituales. Es decir, conozco la ley espiritual, entonces modifico mi comportamiento. Y el pensamiento mágico, la forma de pensar es con algún tipo de pase o algún tipo de gesto o amuleto, modifico o eh, cometo alguna incidencia, mejor dicho, manipulo, ahí está la palabra que no me salía, manipulo lo espiritual. Ese es el pensamiento mágico. Yo con mi poder manipulo eh, la esfera espiritual. Eso no es un pensamiento cristiano. Porque nosotros no podemos manipular lo espiritual, nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada, ni traer ángeles, ni nada por el estilo. Ni siquiera echar demonios, porque los demonios los echamos en el nombre de Cristo, no en nuestro propio poder. ¿Sí? El pensamiento mágico consiste en eso. Entonces, todo lo que incita la Iglesia Universal es al pensamiento mágico. Yo con este amuleto me sirve para tal cosa, con este amuleto me sirve para tal otra. Y eso no tiene nada que ver con Cristo. No hay una modificación. Porque lo difícil de ser cristiano es que tenemos que modificar nuestro corazón. Y en esto no es todo externo. Perfecto. Estos son los trapitos. ¿Cómo se llamaban? No se llamaban trapitos. Se llamaban pañuelos ungidos. Se inspira en el relato de Hechos 19, donde Dios obraba milagrosamente con los pañuelos de Pablo. Estos son, en este caso, los pañuelos mágicos, estos, milagrosos, le dirán ellos, tienen un salmo, ¿no? El Salmo 91 que habla de la protección, etc. Entonces se reparten
a cambio de una ofrenda, ¿no? Se venden. Se venden o reparten paños ungidos que deben colocarse sobre el cuerpo de los enfermos o bajo la almohada para alejar espíritus. El pasaje bíblico describe un hecho excepcional, el pañuelo de Pablo, no una práctica repetida ni comercializada. Pablo jamás lo usó como método programado. No es que iba con el trapito y llevaba de un lado para otro. Eh, a ver qué hora es. Paso casi todos de largo porque ya es la hora. Las Yo me llaves, ¿no? imagino todo lo que los que congregan ahí se han comprado todo esto, tienen un altar en la casa. Sí, sí, Tienen un altar, lo llevan a eso, a sí, crear un altar en la casa. Todo objetos sagrados. sí. Dios mío, Las rosa llaves. lo que es el catolicismo, ¿eh? Peor, para mí peor, ¿eh? Porque el Sí, catolicismo tiene dos o tres estatuas que una vez que se la compró ya las tiene. Esto permanentemente estás sí, pero hay agregando algunos que les cosas. gusta hacer colecciones. Ah, también, Esto sí, sí, sí. también. Eso es verdad. Llaves, ¿no? Ahí está. Esto también, fotos del Instagram de la Iglesia Universal. Vamos a pasar todo de largo porque ya es la hora. Arena del desierto o tierra del monte Sinaí. Tan, tan, tan. El pan que nosotros celebramos la Santa Cena, pero este es el pan bendecido. eh, También se utiliza para tener prosperidad en la casa. ¿Sí? Es decir, no es que comparto la cena, sino que me llevo el pan a mi casa y lo dejo para tener prosperidad, como el elefantito, como el gatito que mueve la manita, así, bueno, tenemos el pan ese. Eh, Foto bendecida de los familiares. Bueno, esta es un poco rosa. Vieron que a veces hay algún familiar internado, entonces a veces uno lleva para orar un trapito, una ropita de algún familiar, a veces eso se suele hacer. El problema es hacerlo sistemáticamente y decir, trae tu foto y en base de tu foto, eso es pensamiento mágico. ¿Sí? Pasamos, pasamos, pasamos. Bueno, perfumes. Hay varios pasajes de la Biblia donde habla del perfume, olor a Cristo, etcétera. La noche del aroma suave. Ah, también te venden el frasquito de perfume. La noche de las velas. Las piedras del templo de Salomón. ¿Con esto termino? No. Esto ya lo dijimos. Campaña de fe y sacrificio. O en las campañas de fe se hacen cada tanto y es una donación extra. No termina más. Bueno, la fogata santa es una especie de campaña de contribución también. Críticas. Explotación económica de los fieles. Procesos judiciales y acusaciones de corrupción. Ya lo vimos un poquito. Eh, Prácticas de exorcismos abusivos, uso político de la religión, tiene mucha influencia política, control social y manipulación psicológica, lo recontrahacen, imagen internacional de secta peligrosa. En varios países, por ejemplo Francia, Portugal y España, la Iglesia Universal ha sido catalogada oficialmente como una secta peligrosa. ¿Sí? Ha sido catalogada de esa manera. Acá en Latinoamérica no. Aunque algunas entidades, por ejemplo, Asiera, se ha manifestado en contra de la Iglesia Universal y está fuera de la comunidad evangélica. No, no pertenece a lo que nosotros somos, no tiene nada que ver con nosotros. Enfoque distorsionado del Evangelio. Todo esto está en el libro, ¿no? Y ahí no, lo último que quería, esto lo quería decir. La tarea pastoral, no es la tarea que les doy para mañana, ¿eh? Pero la tarea pastoral es acompañar a quienes han sido heridos por las promesas falsas, mostrando que la fe cristiana no consiste en comprar milagros, sino en recibir por gracia el regalo de la vida eterna. Y aunque el sufrimiento no desaparece de inmediato, la esperanza del Evangelio es más profunda, no un alivio momentáneo, sino la certeza de que mi gracia basta, porque en medio de la debilidad resplandece el poder de Cristo. Nosotros como cristianos, la tarea que tenemos que hacer es acompañar a estas personas, porque una persona lastimada con el Evangelio o lo que le dijeron que es en el Evangelio, es muy difícil que vuelva a eh, tratar de creer, ¿sí? A poner otra vez la fe en algo. Las personas lastimadas es muy difícil que quieran volver a exponerse a ser lastimados. Sería. Entonces la tarea nuestra es ir despacito, no atosigar, mostrar que es gratis, no hace falta pagar nada. ¿Sí? Eh, Eso es muy importante, sobre todo eh, los que salen de la Iglesia Universal. ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que quieran decir?
que la gente no entiende eso. Cuando vos le querés hablar sobre el evangelio, digamos, pentecostal, el evangelio de nosotros, de predicarle que Dios los ama, que Dios los quiere, que nosotros nos acercamos para escucharlos, las personas piensan que es mentira, porque al salir de estas iglesias, megas iglesias, y que después de un tiempo se dieron cuenta de todas las cosas que perdieron porque le sacaron, ya no cree, la Claro, gente ya no cree, y cuesta muchísimo hacerles entender que no es lo mismo. Y no deja la gente misma, no te deja acercar. La gente te rechaza, porque volvemos a decir de nuevo, todos ponen la misma bolsa, no porque es otra, ustedes son cristianos también igual que los otros y los otros nos mintieron y ustedes van a hacer lo mismo. Y cuesta un exacto. montón hacer entender a la gente que es distinto lo que ellos hacen a lo que una iglesia evangélica hoy en día quiere hacerlo y lo viene haciendo, pero ellos no lo ven. Ellos se sienten cómodos, yo lo puedo decir así porque muchas personas te hablan sobre esas cosas, se sienten cómodos porque no les recriminan, no les obligan o no les dicen nada sobre la vestimenta, el comportamiento, las conductas que tienen. Nadie dice nada. Lo único que después le dicen es cuando llega el momento de venderles las cosas, que de cuanto más ponen o cuanto más lleven, Dios más los bendice. Y se sienten cómodos con eso, pero después llega un tiempo que se dan cuenta que fueron decepcionados y siguen peor de lo que estaban. Tal cual. Sí, sí. Yo lo que opino es que es justamente lo que estamos hablando, son sectas y eso es algo, adoctrinan de tal manera a la gente, también tengo conocidos, tengo mi prima que es testigo de Jehová, pero no le entran balas, o sea, por así Claro. decirlo, ¿no? O sea, no, ella está encerrada de que ellos adoran a Jehová de los ejércitos y como lo que ya estudiamos, ¿no? Como si fuera uno más del montón Jesús. Y la verdad que es feo porque como que justamente eso, la tarea que teníamos para hoy era habían varias preguntas, ¿no? Yo había elegido esa justamente, cómo, ahí lo tengo anotado en el cuaderno, cómo hablar, ¿no? Con alguien que está metido en un lugar, en una religión así, porque sin llegar a ser de una manera violenta o no sé, porque lo toman a mal, como dice Claro. Ramón, pero es difícil porque, es más, hasta me aceptó, ella está muy mal económicamente, está con problemas con el marido, mi prima, pero ella aceptó de ir a la iglesia, pero de visita, o sea, porque ella va al salón del reino de los Claro. testigos. Y es difícil, eso sí. Bueno, pero de visita es algo, por lo menos. También hay iglesias que están imitando esta modalidad de la Iglesia Universal. Yo ¿Cuál? tengo una sobrina que ella va a una iglesia profética a la que me han invitado un día, Ajá. pero yo vi algo que no me gustó y no se los dije, creo. Y ella me estaba contando que nos habían dejado de congregar porque le digo, uy, ¿por qué? Le digo, no, dice Andrea, porque era un sacrificio todo el tiempo, dice. Mi marido tenía que trabajar toda la semana, dice, porque toda la semana tenía que ofrendar. Y él si no conseguía una changa ya se desesperaba porque teníamos que el sábado ofrendar. Y si no ofrendábamos teníamos que llevar piseta, chorizo o pati, dice, para trabajar afuera o para ir a trabajar al kiosco. Y yo no quería eso, dice Andrea, yo quería recibir. Y Claro. entonces dice, yo le dije, Juan, no vamos más, basta, se terminó, no vamos más, porque es cansador esto. Dice, Juan ganaba 50.000 pesos, 50.000 pesos ofrendaban. Y yo le decía, no, pero ¿no te enseñaron que eso no es así la ofrenda? Y le empecé a explicar. Bueno, me dice, bueno, y ahora lo que más me hizo enojar fue que como nosotros no fuimos a la iglesia, ellos van con una sobrina, que la sobrina está en danza, y como nosotros no fuimos a la iglesia, estamos castigados y mi sobrina no va a danzar. No, Y para ella danzar es lo mejor que le pasó y se siente bien sirviendo así al Señor, dice, danzando, y no la dejan danzar porque nosotros no fuimos a la iglesia. Y eso no es nada. Me llaman por teléfono y dicen, ¿qué estuviste haciendo, Rocío? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde fueron? ¿En qué se gastaron la plata? Y yo le dije, no, Rocío, así no es. Y me dice, ay, Andrea, dice, yo quiero venir a tomar unos mates con usted. Bueno, vení cualquier día a casa que hablamos, oramos, y dice, pero yo no quiero dejar de congregar.
No, pero no es ahí, Rocío, le digo. No dejen de Dios, le digo, pero no es ahí. No es ahí. Le digo, lamentablemente las iglesias están copiando esto de la prosperidad, de que si no traes, de que si no ofrendás, te va a pasar, vas a ser pobre. Ah, es más, me terminó diciendo ella, ¿y sabe, Andrea, que de que dejamos ir, nos van re bien las cosas? Re bien, con Juan está consiguiendo trabajo, todo. Y digo, bueno, pero no dejen de congregar, es lo que yo les recomendaba, que no dejaran de congregarse. Digo, busquen, traten de buscar otra iglesia. Así que bueno, me dice, no, yo no sabía que era así lo de la ofrenda, a nosotros no nos lo explicaron. Dice, Juan ganaba 50.000 en la semana, 50.000 ofrendaba. Y yo dije, no, no es así. Así que bueno, está pasando eso. Qué bárbaro. Lamentablemente, los que no sale muy más rota la gente de lo que ingresa. Y es difícil, como decía Ramón, es difícil después como recuperarlas, pero Claro, con amor y con el amor de Dios y enseñarle de que hay un Dios que lo va a prosperar, tenga o no tenga, y que hay un Dios que lo ama, eh, y Dios quiere lo mejor para todos, yo creo que hay que enseñarles así, de a poco, y con paciencia, como dijo el hermano. tal cual. Bueno, el que quiera orar para terminar, Oro, vamos todavía, Ramón. ya era hora, ¿no? Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por todas las cosas que tú hiciste en este día, por las cosas que seguirás haciendo en nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de mis amigos y compañeros en este viaje, Señor, de enseñanza y aprendizaje. Te doy gracias por la vida de Fernando, Señor, y que tú le sigas dando entendimiento y sabiduría. Y aparte de ese conocimiento, para que nos pueda brindar todo lo que él conoce, Señor, nosotros podamos atesorarlo, Señor, y podemos usarlo para poder ganar almas y llevártelo a tus pies. Te damos gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, nos vemos el martes que viene. Amén. Chao, bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. Chao, bendiciones para todos.